Entonces, retomo donde iba. El versículo central de nuestro estudio es Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Quiero que lo leamos otra vez para recordar un poco lo que allí dice. Entonces, comienza: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recuerda, el tema grueso de esta serie es la voluntad de Dios. Amén, ¿estamos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Entonces, voy a empezar de atrás adelante mostrándote lo que dicen estos versículos. Número 1, aprendimos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. O sea, Dios quiere lo mejor para nosotros. Él no quiere algo malo. Él, si le pedimos un pan, no nos dará una piedra. Si le pedimos un pescado, no nos dará una serpiente. Él es un Padre bueno y quiere lo mejor para nosotros. ¿Eso está claro? Número 2, dice la palabra que esa voluntad hay que comprobarla. No solo saber que así es, no solo saber que Dios es bueno, sino hay que vivir esa bondad. Hay que tener en nuestras vidas esa plenitud de la voluntad de Dios para nosotros. Tienes que comprobarlo, tienes que vivirlo. Número 3, dice el versículo que para poder comprobar esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta, tú necesitas renovar tu entendimiento. Si no renuevas tu entendimiento, nunca lo entenderás. Venimos con enseñanzas que recibimos de nuestros padres, de nuestro entorno, de la escuela en la que estudiamos, los que fueron nuestros profesores, los amigos, una cultura que marcó nuestras vidas y nos enseñó muchas cosas, de las cuales algunas o muchas están mal. Y para recibir la buena voluntad de Dios es necesario estar dispuestos a desaprender, no solamente a aprender. Hay que sacar y romper los esquemas del alma. Hay que sacar esas fortalezas de nuestra mente que para nosotros en algún momento fueron verdad, pero que realmente no lo son. Para renovar el entendimiento debemos ver la verdad como algo objetivo, no como algo subjetivo. Y quiero hacer la salvedad acá, porque en este mundo la verdad se volvió algo relativo. Para ti, ¿qué es la verdad? Y para mí, ¿qué es la verdad? No peleemos. Ok, si para ti la verdad es eso, haz lo que quieras con tu vida. Esa es la norma del mundo hoy. Entonces, cualquier adoctrinamiento, cualquier posición, cualquier teoría o filosofía es válida. Porque la verdad no es algo conciso, sino algo relativo. Y es subjetivo, de acuerdo al punto de vista de la persona, de acuerdo a sus vivencias o de acuerdo a sus lecturas o a como él quiera acomodarlo, porque tristemente la verdad para cada quien es justificando sus deseos, justificando lo que quiere hacer con su vida. Entonces a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo. La verdad, déjame decirte, no es algo subjetivo. La verdad es una y no se puede cambiar. La verdad está en la palabra de Dios y cuando tú la lees no encuentras algo trivial, no encuentras algo relativo, no, tú encuentras que lo blanco es negro y lo negro es, perdón, al contrario, que lo blanco es blanco y lo negro es negro, que es a la derecha o es a la izquierda, que es la vida o es la muerte, que es lo bueno o es lo malo, pero no estás ahí en esa mitad como un poquito de aquí, otro poquito allá. Por el contrario, en Apocalipsis Jesús dice que a él no le gustan las personas tibias. Es preferible que seas frío a que seas un tibio. Es lo que dice allá en Apocalipsis en el capítulo 4, en el mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea. Claro, muchísimo mejor que estés caliente, pero que estés tibio, no, a Dios no le gustan las personas tibias. La verdad es algo objetivo, la verdad es una y no puedes cambiarla. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es una. La suma de tu palabra es la verdad. Es cuando tú tomas todo el consejo de Dios y entiendes cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad?
La verdad no es una doctrina, la verdad no es una teoría, la verdad no es una filosofía, la verdad es una persona y se llama Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cuando tú conoces a la persona de Jesús, estás conociendo la verdad que necesitas saber, la cual te traerá grandes beneficios. Para llegar al conocimiento de la verdad, necesitas renovar tu entendimiento. Si no renuevas tu entendimiento, te quedarás con tus doctrinas de antaño. Y no querrás conocer el vino nuevo que está listo para depositarse solo si tú eres un odre nuevo. Esa unción nueva, eso del Espíritu Santo. Y no es que sea nueva porque Dios la acabó de dar. No, su palabra es eterna desde siempre y para siempre. Cuando digo nuevo es porque para ti puede ser nuevo o para mí puede ser nuevo. Pero Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y si tú quieres conocer esa verdad eterna que nunca cambia, tienes que presentar tu alma para que tu entendimiento sea renovado por la palabra del Señor, para que comprendas cuál es la verdad absoluta de Dios y no vivas en esas subjetividades, no vivas en la mitad, en la parte trivial de la vida, de aquí un poquito, de aquí otro poquito. El Señor quiere que ya seas una persona radical y consistente, que tu fe sea inamovible, que nada te saque de lo que estás creyendo y que puedas obtener la plenitud de sus promesas. Cuando tú tienes una mente renovada por la palabra del Señor y conoces la verdad de Dios, ¿sabes qué pasa? Conocerás la voluntad de Dios, la voluntad buena, agradable y perfecta. Aleluya. Pero número 4, estoy citando estos dos versículos al revés, ¿verdad? Al revés. Y lo número 4, ¿qué es? Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, para que no te conformes a este siglo, para que no vivas conforme a la corriente del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Así lo dice Efesios capítulo 2 versículo 1. Para que tú puedas ser diferente y un luminar, alguien que alumbra en medio de una generación tan perversa. Porque si tú eres un hijo de Dios, tú estás llamado a marcar la diferencia en este mundo. Donde otros ven normal degradarse, nosotros lo vemos muy malo. ¿Sabes qué pasa? No estamos condenando al mundo con nuestras palabras o tratando de hacerlos sentir menos que nosotros. Estamos iluminándoles para que salgan de la oscuridad. Y para que logremos eso, tenemos que estar limpios. Por eso dice la palabra: el que quiera estas cosas, el que tiene estas promesas, se purifica a sí mismo. Nos purificamos y buscamos lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, esa es la voluntad de Dios que necesitamos conocer al renovar nuestro entendimiento, al entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Díganme si está claro hasta ahí. Para comenzar, hace 8 días vimos que la voluntad de Dios para nosotros es, número 1, que mantengamos siempre nuestro gozo, que no lo perdamos por nada. Número 2, que oremos todo el tiempo. Y número 3, que demos gracias en todo, porque esa es la buena voluntad de Dios para nosotros. 3 pilares de la vida cristiana. Hoy te voy a mostrar algo más. Y quiero que me acompañes, por favor, a primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, y lo leas conmigo. Comienza diciendo: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Di: mi santificación. ¿Ok? Cuando tú fuiste salvo, tú fuiste declarado justo delante de Dios y en tu espíritu hay santidad. Entonces, ¿qué es santificación? Sí, ya soy santo. Lo eres posicionalmente. Pero para que ahora tengas una santidad exterior, no solo la que está internamente, necesitas someterte a algunas cosas de las cuales vamos a hablar hoy, para poder reflejar exteriormente lo que hay interiormente. ¿Quién vive dentro de ti? El Espíritu Santo. Este tesoro, dijo Pablo en su segunda carta a los Corintios, fue puesto en vasijas de barro para que la excelencia sea de Dios y no nuestra.
O sea que tenemos un tesoro nosotros, siendo vasijas de barro, un gran tesoro en nuestro interior. Pero como Gedeón con sus 300 al pelear esta tremenda batalla, tuvo que romper las vasijas de barro que cubrían las antorchas cuando se metieron entre sus enemigos al cambio de guardia a las 12 de la noche. Entraron y rompieron esas vasijas de barro, y al romper las vasijas de barro alumbró la antorcha. Sus enemigos se confundieron y se mataron entre ellos, y ellos ganaron. Puedes leerlo en el libro de Jueces, toda la historia de Gedeón, poderosa. Igual, tú tienes una antorcha que arde en tu interior, pero necesitas romper esta vasija de barro para que pueda reflejarse esa luz a los que te están observando, para que tus enemigos se confundan y para que tú ganes tus batallas. Si tú no rompes esta vasija de barro, aunque la luz esté en ti, estará oculta a la vista de los demás. ¿Me estoy explicando? Pero tú quieres que los demás vean en ti el reflejo de la gloria de Dios. Tienes que estar dispuesto a romper esta carnalidad, estar dispuesto a romper esta vasija de barro en la cual tú estás. Y la excelencia es de Dios y no tuya, porque Él es el que alumbra, Él es el que brilla a través de tu vida. Pero tienes que estar dispuesto a ir al alfarero para que el alfarero te transforme, cambie esa vieja vasija llena de cosas sucias, viciada a tantos problemas de este mundo, y el Señor te hará una persona nueva. Pero sigue leyendo el versículo conmigo. La voluntad de Dios es vuestra santificación, y explica qué es esa santificación: que os apartéis de fornicación. Entonces habla de pecados sexuales. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Que tú no estés envuelto en pecados sexuales, porque los pecados sexuales traen muchas maldiciones a la vida de alguien. Puede ser fornicación, adulterio, lascivias, todo lo que se está viendo en este mundo, porque creo que estamos en el momento de la historia donde el mundo está más corrompido, más desviado de la verdad en cuanto a las cosas sucias que se hacen y las justifican como buenas. Pues Dios dice que nos limpiemos de toda contaminación de la carne, que saquemos todas esas cosas de nosotros, pero luego explica que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces, ¿el matrimonio es importante, sí o no? Y predicamos de esto, y no nos cansaremos hasta que Cristo venga. Seguiremos predicando, porque Dios quiere que se formen familias. Ese es el propósito de Dios. ¿Por qué razón? Cuando tú tienes una familia, cuando tú tienes una esposa, hombre, y tienes unos hijos, tú tienes más razones para vivir para Dios. Tú tienes más razones que te van a amarrar para no dejarte ir a rienda suelta en un mundo sucio. Son las cuerdas de Dios, como dice en Salmos capítulo 2. Los reyes de este mundo dijeron: quitémonos las ligaduras de Dios, quitémonos sus cuerdas. Eso es lo que están haciendo al cambiar las leyes, al legalizar cosas que son muy malas. Es lo que hacen los reyes de esta tierra, tratando de quitarse las cuerdas que Dios nos puso. Son las cuerdas que no permiten que la humanidad se vaya por la borda. Son cuerdas. El matrimonio es una bonita cuerda que Dios nos puso. Son sus lazos de amor que nos amarra, que no nos deja ir a estar acostándonos con muchas mujeres, porque tenemos una a la cual respetar, rendirle cuentas, amar, cuidar de ella. Por eso dice que cada uno tenga su propia esposa, no muchas esposas, no muchas mujeres, una sola. ¿Cuántos hombres dicen amén? ¿Qué dice Pablo a Timoteo? El obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que administre bien su casa. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros, que para cuidarnos de esos pecados sexuales y esos pecados que como hombres y estando en un cuerpo de carne aún nos sentimos atraídos, entonces que tengamos una esposa en santidad y honor, con quien nos amamos, con quien vivimos, la pasamos bien, hacemos nuestros planes y tenemos una vida marital que es voluntad de Dios. Eso es santidad, eso es honor, eso es alegría, eso es pureza. El matrimonio nos cuida. En los últimos tiempos, dijo Pedro, habrán espíritus engañadores. Jesús también nos advirtió de esas personas que enseñarán que no es necesario casarse. Eso dice la palabra, que en los últimos tiempos eso pasaría. Son
doctrinas de demonios, así lo describe, que prohibirán casarse. ¿Para qué te casas? No es necesario. No, sí es necesario, porque la palabra de Dios lo enseña. No escuché muchos amenes ahí. Amén. ¿Es bueno casarse? Es bueno tener un hogar en orden, con la voluntad de Dios. Eso es pasarle a nuestros hijos la antorcha encendida, para que ellos continúen. Porque si tú le sirves a Dios, tus hijos también le servirán. Y si tú ganas hoy en eso donde tus antepasados perdieron, tus hijos ya nunca perderán ahí. Tus hijos ganarán donde tú ganaste. Por eso tenemos que romper cadenas y tenemos que quitar esas ataduras que nos dejaron nuestros padres. Limpiarnos de toda contaminación de la carne, dice la palabra. Que cada uno tenga su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia. Pásame el versículo. Sigue así, en santidad y honor. No en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y luego dice, ninguno, pásame el versículo por favor, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor, ojo con esto, es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. O sea que ser santo no es solo mantener una pureza sexual, también es mantenernos honestamente sin engañar a nadie. Porque a los hombres los podemos engañar, pero a Dios no. Y dice la palabra que Dios es vengador de estas cosas. O sea que cuando tú engañas a alguien en un negocio, cuando tú te tuerces ahí, haces un negocio, vendes algo que no sirve, etcétera, o mucho más costoso de lo que vale, o cosas como esas, y tú dices, uy, tremendo negocio, ¿qué dice? Pues escúchame bien, porque así no es. Dios es vengador de esas cosas. Porque alguien tiene que hacer justicia, ¿o no? O entonces, ¿quién ayuda al engañado? ¿Quién ayuda al que sufrió ese agravio? Solo Dios. Dios es quien venga a esas cosas. Entonces evítate ese problema de que Dios venga a cobrarte lo que tú le robaste a otro, y vive en santidad y vive en honor cuando vivas una vida honesta, porque aquí dice la palabra que parte de ser santo es vivir una vida honesta. ¿Sí estamos o no? Y ahí vamos construyendo bien. Aunque te demores un poquito más, es seguro que tratando de armar algo muy rápido y después se te desmorone, como a muchas personas les ha pasado. Por tener dinero fácil, hacen muy rápido las cosas pasando por encima de otros, pero luego eso va a caer. Entonces Dios nos llama a que vivamos una vida en santidad. Parte de la santidad es esto también. ¿Cuántos lo creen? Y vivimos en santidad y vivimos en honor. Y dice el versículo 7, pasa, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué te llamó Dios? A santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Al escuchar esas palabras, de pronto tú podrías decir, no es para tanto. Yo puedo vivir en un libre con mi mujer y ya, eso no pasa nada. Yo puedo tener mi novia y acostarme con ella. Tampoco, el pastor es exagerado, todo el mundo lo hace. No, el pastor no es exagerado, yo solo te estoy replicando lo que dice la Biblia. Si tú desprecias esto, no estás despreciando a un hombre, estás despreciando a Dios. Dios es quien está diciendo estas cosas. Yo puedo seguir haciendo mis torcidos, pasándole la plata al policía para que no me saque el parte y cosas como esas, y no pasa nada. Bueno, tú verás qué haces con tu vida. Yo solo te predico lo que la Biblia dice. La voluntad de Dios es que tú vivas en santidad. Y todo esto, según lo que nos explica Pablo en su carta a la iglesia que está en Tesalónica, es santidad. Vivir en honestidad, vivir en pureza sexual. Para que no haya reproche, para que no haya ruptura, para que no haya nada que nos acuse. Si tú estás con tu conciencia tranquila, tú sigues adelante sin pesos, sin problemas. Dios está contigo y el Señor te va a llevar en aumento y vas a poder conocer esa voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Que te santifiques. ¿Y qué es santificarte? O parte de esto, ya te lo leí. Lo dice la palabra de Dios y nosotros lo tomamos con mucha humildad y le decimos, Señor, yo creo que tú me has hecho un llamamiento santo, lo acepto, ayúdame en mi debilidad, fortaléceme
Y creo, Señor, que cada día seré mejor porque tú estás conmigo. Este versículo dice, porque Dios nos dio su Espíritu Santo. O sea, la santidad no la consigues tú en tus fuerzas. Solo es posible porque el Espíritu Santo está en ti. Que tú sí tienes que cooperar con Él, claro. Que tú tienes que ocuparte en las cosas de Dios, por supuesto. Tienes que tener una comunión con el Espíritu Santo porque es Él. Él es el que se hace fuerte en tus debilidades. Él es el que te puede llevar en aumento, en victoria y poder comprobar la buena voluntad de Dios para tu vida. No dejar por ahí cabos sueltos que luego después se convierten en nuestros aguijones. Se convierten en las piedras del zapato. Dios le dijo a Saúl, acaba con todos los amalecitas, no dejes ni uno solo vivo. ¿Se acuerdan? Porque si no se volverán en aguijones en tus ojos. Y le dijo a Josué cuando poseían la tierra, destruye esos pueblos. Y le dijo exactamente, acaba con los heteos, no dejes ninguno. Esa fue la orden que Dios le dio a Josué. ¿Se acuerdan? Cuando estaban en la conquista, acaba con todos los heteos. Los heteos eran un pueblo fuerte, pero no acabaron con todos. Con muchos hicieron alianzas. Pasan los años. Dios le había dicho a Josué, acaba con los heteos, porque si no, se convertirán en aguijones en tus ojos. Así le dijo Dios. Pasan los años, llega el rey David. Uno de sus mejores soldados era un heteo, Urías, heteo. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó? La mujer de él se estaba bañando desnuda en la terraza del lado y él la vio. Fíjate, por dejar cosas sueltas que no debemos dejar, se convierten en aguijones en nuestros ojos, porque la caída de David empezó por sus ojos. ¿Esto es para prestarle atención o no? Si dejamos cosas sueltas, eso no pasa nada. No, es que no estás desechando a hombre, estás desechando a Dios. Dios te está llamando a esto. La voluntad de Dios es tu santificación, que te apartes de fornicación, que sepas tener tu propia esposa en santidad, en honor, vivir ahí en amor, en unidad. Y así es como construimos sociedad, porque toda legislación humana en cualquier lugar del mundo depende del valor que se le dé a la familia. La familia es lo que teje sociedad. ¿O no es así? Importante que hayan familias, importante que hayan hogares, que hayan hijos. ¿Sí te has dado cuenta que la mentalidad hoy es no tengamos hijos? ¿Para qué? Con este mundo como está. Pues un mal pensamiento, porque tus hijos le servirán a Dios y serán luz en las tinieblas. Y este mundo necesita a tus hijos, porque la próxima generación necesita a quien les predique de Jesús. Y nuestros hijos serán aquellos que rescatan de las tinieblas a miles de personas. Aleluya. Nuestros hijos no serán dañados por este mundo, porque si estamos haciendo la obra de Dios, estamos trabajando en lo que el Señor nos dice, nuestros hijos le servirán al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Josué le dijo a su ejército, a sus líderes, a sus príncipes, ya les entregué la tierra. Ahora ustedes van a decidir de aquí en adelante a quién sirven, si a los amorreos o a los dioses de los amorreos, de los heteos, de los que están en esta tierra en la cual hoy tomamos posesión. Ustedes verán, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo tomo esa decisión, ¿tú también la tomas o no? Yo y mi casa le serviremos al Señor. Esto ya lo decidí. Mis hijos le servirán al Señor. Amén. ¿Y qué tal si un día se apartan? No. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿A quién le crees más? ¿A lo que dice Dios o a lo que dicen otras personas negativas? Yo creo que nuestros niños le servirán al Señor. Amén. Herencia poderosa de Jehová son los hijos. Nuestros hijos serán muy grandes en la tierra y creemos eso en el nombre de Jesús. Entonces anhelamos y buscamos hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo la hacemos? Después de aprender de orar, del gozo, de dar gracias, lo hacemos santificándonos, presentando nuestro cuerpo, nuestra vida para que ella sea santificada, porque el Señor nos llamó a esto. En segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo
y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces el llamamiento que el Señor te hizo es eterno y es para que tú vivas en santidad. Si ya eres salvo, si ya tu espíritu fue renacido de una simiente incorruptible, ahora haz que esa santidad se refleje en tu exterior. Comienza a caminar con el Señor, comienza a buscarlo cada día más. Y todos los que te rodean comenzarán a observar en ti algo diferente, que tú estás reflejando a Cristo. Pero para eso hay que trabajar, hay que concentrarnos, hay que buscar a Dios, hay que estar metidos con el Señor y el Señor nos llevará en ese camino de purificación. Dice también en segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que nuestra vida interna sea congruente con nuestra vida externa. Pero acá hay un tesoro, porque dice la palabra que para perfeccionar la santidad se necesita sí o sí tener temor de Dios. ¿Lo dice así o no? Perfeccionando la santidad, ¿cómo? ¿Cómo se perfecciona la santidad? O sea que tu santidad depende de cuánto temor de Dios tengas. Si tú no tienes temor de Dios, no vas a poder ser santo. Ahora veremos cómo desarrollar ese temor de Dios, porque ¿cuántos quieren tener más temor de Dios? Pero el temor de Dios es lo que nos mantiene santos, porque ese temor de Dios es lo que no nos permite aceptar las proposiciones del mundo. Cuando nos invitan a pecar, hay un temor tan profundo que decimos no, tenemos miedo a alejarnos de Dios, porque sabemos que fuera de Dios estamos en peligro. Eso es el temor de Dios. Pecar es la cosa más peligrosa. Imagínate tú lejos de Dios, sin protección, buscando lo que no se te ha perdido. Allí que hay solo tristezas, dolores, desilusión. ¿Qué produce el pecado? El pecado produce tristeza, produce vergüenza, produce culpa. ¿O no? Entonces, ¿cómo entendemos eso? Por el temor de Dios. Si hay temor de Dios en tu corazón, tú puedes calcular lo que hay después del pecado que estás a punto de cometer. Entonces prefieres no cometerlo. Pero si no tienes temor de Dios, no te importa. Lo haces y te metes de cabeza porque tienes la vista muy corta, dijo Pablo. La vista muy corta, ¿por qué? Porque solo estás mirando el momento. No puedes ver lo que hay después del momento. No puedes ver las consecuencias de tus equivocaciones. Entonces te equivocas y para ti es normal. Hagámosle, ¿qué más? Una persona sin temor de Dios será imposible no pecar. Va a pecar todo el tiempo. Pero cuando hay temor de Dios, pecar se convierte en algo muy tormentoso, en algo muy difícil. Porque el miedo es muy grande y no puedo. El temor de Dios no te dejará pecar. Tú necesitas desarrollar más el temor de Dios en ti. Por eso dijo Salomón en Proverbios repetidas veces: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea que la sabiduría y la enseñanza están implícitas en el desarrollo del temor del Señor. Cuando tú recibes enseñanza, cuando tú recibes consejo, cuando alguien te habla la palabra de Dios, estás desarrollando el temor a Dios en tu corazón. Porque la enseñanza es, el conocimiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones del que te instruye. Escuchas un sermón y el pastor te predica y esa predicación te confronta y se vuelve duro a veces escuchar la palabra. Los discípulos también lo dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar? Pero cuando esa palabra golpee tu corazón, cuando esa palabra entre y revuelque tu vida por dentro, es porque esa palabra te está limpiando, te está transformando, porque las reprensiones del que te instruye son caminos de vida para ti. Entonces, ¿cuántos aman la sabiduría? ¿Cuántos aman la enseñanza? Hay que recibirla con humildad. Ten un espíritu enseñable. No vengas predispuesto a escuchar la palabra de Dios. Dile: Señor, háblame.
Si algo no está bien de lo que me enseñan, que tu Espíritu Santo me redarguya allí y no me permita escucharlo, pero yo quiero ir dispuesto de corazón, porque cuando tú vienes con una barrera, entonces no vas a permitir que esa palabra te penetre, porque estás impermeabilizado. Entonces la palabra entra y no puede pasar. No, tú ven con el corazón dispuesto y dile: Señor, yo quiero recibir tu palabra, yo quiero que tu palabra me llene, quiero recibir todo lo que tengas para mí. Tenemos tantas promesas, dice acá en segunda carta a los Corintios 7:1, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? Son miles en la Biblia para ti, solo para ti. Miles de promesas de Dios para ti. Y puesto que tienes tales promesas, límpiate, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Amén. Yo ahora entiendo por qué mi papá oraba por nosotros así. Señor, que tengan temor de ti, decía mi papá cuando oraba por nosotros. Ponles temor de Dios en el corazón. Y muchas veces nosotros estábamos dormidos, o yo estaba dormido, y yo sentía que alguien estaba en mi habitación. Abría mis ojos y era mi papá, que estaba de rodillas orando por mí. Me metía unos sustos, pero sirvió, porque yo sé que esas oraciones tienen poder. Claro, él sabía que si yo tenía temor de Dios, yo no me iba a entregar al desenfreno, porque el temor de Dios no te deja. Puedes tener muchas ganas de pecar y tu carne te lo esté pidiendo, pero si tienes temor de Dios, el miedo va a ser tan fuerte que no lo haces. ¿Sí estás conmigo? Pero ¿qué pasa con el necio? El necio perdió toda sensibilidad. El necio se le cauterizó la conciencia. Entonces dice el dicho: ¿pueden más las ganas que el miedo? Dice así el dicho. Algo así, ¿no? Le ganan las ganas que el miedo. Entonces tiene tantas ganas de hacer lo malo que omite el miedo de lo que le pueda pasar por hacer eso malo. Entonces lo hace. Eso es ser muy necio. Proverbios 5, 6, 7 habla del hombre necio que se deja llevar por la mujer ramera o por la mujer extraña, porque son dos tipos de mujeres, ¿no? Está la mujer ramera, donde tú no comprometes tu corazón, solo tu carne. Pero está la mujer extraña, donde comprometes las dos cosas. Las dos son igual de perversas, porque dice la Biblia: el que se acuesta con la ramera, una carne es con ella. Fuerte. Se vuelve uno con ella. Pero dice la advertencia de Proverbios 5, 6, 7, puedes leerlo en casa, y pone varias analogías allí para entender lo que es ser necio. Entonces, por ejemplo, dice: el necio cava un hueco y luego cae en él. Eso hace el necio. ¿Qué hace el necio? El necio es enlazado con las cuerdas de su pecado. O sea, él peca y sin darse cuenta se está amarrando, porque todo aquel que hace pecado se vuelve esclavo del pecado. El pecado de muerte, según Juan, es el que se practica, no el que se comete, no, el que se practica. Porque puede que tú te equivoques, porque todos nos equivocamos, pero el trono de la gracia está abierto y tú vienes, te arrepientes, pide perdón y el Señor te limpia, te purifica y sigues adelante. Pero el que practica el pecado es aquel que no vuelve al trono de la gracia, sino sigue haciéndolo hasta que el miedo se minimiza, el temor de Dios se comienza a ir y ya lo hace, como cualquier pecador de este mundo. Se le cauteriza su conciencia. Allá en Proverbios también dice frases como esta: ese necio es como el buey que se dirige al matadero y no sabe que es contra su vida. Va como el buey ahí al matadero. O como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta atraviesa su corazón. Y luego dice: el necio se apresura a las cámaras de la muerte. Como dice el proverbio, como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno, así es el necio, porque necio es aquel que repite sus pecados. Tú puedes, no peques, digo, pero tú puedes pecar, pero te duele tanto el corazón que te arrepientes. Dios te limpia, te regresa al gozo de la salvación y tú sigues. Pero si te vuelves un practicante del pecado, estás incurriendo en el pecado de muerte. Porque pecado de muerte, según Juan, inspirado por el Espíritu Santo, es el que se practica. Y debemos cuidar nuestro corazón de esto,
Porque si tu conciencia se cauteriza, si ya estás perdiendo la sensibilidad, si ya tu conciencia no te acusa de eso malo que estás haciendo, ojo, estás muriendo lentamente. Sacúdete y dile: Señor, no, yo no quiero ser así, perdóname, límpiame, levántame. Sé sincero con Dios y dile que eres débil, que lo necesitas, y el Señor vendrá y te levantará y te sacará de ahí. Dile: ayúdame, sé que tú me puedes hacer fuerte en mi debilidad, y entonces puedes levantarte de ahí diciendo: el débil fuerte soy, y salir en victoria, porque el Señor quiere sacarte de esos pozos en los que tú te metes. Porque una vez te metas en cosas, si no sales rápido, eso comenzará a atraparte. Eso es como un cáncer, comienza a comerte. Pero estamos a punto para liberarnos de esas cosas. El Señor te está llamando hoy, te está diciendo: mi voluntad para ti es que te santifiques, para que puedas comprobar esa buena voluntad de Dios que tengo, mi buena voluntad para ti, y para que puedas obtener y vivir en todas mis promesas. Aleluya. Entonces hay que perfeccionarnos, hay que perfeccionar la santidad en el temor del Señor. ¿Eso está claro? ¿Cómo se perfecciona la santidad? ¿Cómo se perfecciona la santidad? En el temor del Señor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos más? Temor de Dios. Más temor de Dios, más fácil. Ya ahí vamos a poder vivir en santidad. Si no hay temor de Dios, grave. ¿Ok? Más temor de Dios en nuestras vidas. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 dice la palabra: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos como yo soy santo. ¿En qué tenemos que santificarnos? En toda nuestra manera de vivir. Tenemos un llamado muy grande. El llamado de todo hijo de Dios es a ser santo. Señor, yo no sé cuál es mi llamado, pues es santo. Ahí te lo digo. Cuando comiences a caminar en santidad, muchas cosas se comenzarán a revelar para tu vida. De qué hacer, de qué camino tomar. Pero hay que santificarnos para poder escuchar la voz del Señor. Hay que buscar esa santidad. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo podemos ser santos? Ya dijimos: a través del temor de Dios. Entonces, la pregunta más puntual sería: ¿cómo desarrollar ese temor de Dios en nosotros? Y es lo que te quiero hablar en este pedazo que sigue. ¿Cómo hacer para que haya en nosotros más temor de Dios y así poder vivir en esa santidad? ¿Cuántos quieren tomar esto hoy? Número 1, 3 cosas te voy a decir. Hay más, pero solo te voy a decir 3. Número 1, con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos santifica. Dice en primera de Pedro, dice: habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra. Hablando de que la palabra de Dios limpia a su iglesia, a la esposa de Cristo. Luego dice: para presentársela a sí mismo como una iglesia pura, santa, sin mancha, que no tiene arruga. ¿Cierto? Dios con su palabra nos santifica. En Salmos capítulo 119, versículo 9, dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Todos somos jóvenes. ¿Cómo puedes tú limpiar tu camino? ¿Qué dice el versículo? Con guardar. Y ojo con eso, porque no es solo con la palabra, no, es guardando la palabra. Tienes que guardar la palabra del Señor para que esa palabra guardada limpie tu camino. Entonces lo que te limpia a ti es la palabra guardada en tu corazón, porque esa palabra es la que comienza a generar en nosotros ese temor de Dios. Y recuerda que ese temor de Dios es lo que perfecciona tu santidad. Entonces estamos viendo acá una cadena de cosas que necesitas comenzar a buscar para poder llegar a vivir en esa santidad que el Señor te está dando. Y lo primero que tú tienes que buscar es la palabra. Y yo le doy gloria a Dios porque esta iglesia ama la palabra de Dios. Nos gusta escudriñarla, nos gusta escarbarla, encontrar todos los tesoros. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque si bien os parece, en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Él no dijo: lee la Biblia, no, Él dijo: escudriña las escrituras, porque la palabra es para escudriñarla.
Y Josué capítulo 1 versículo 8, que tanto citamos en esta iglesia, nos muestra la fórmula para escudriñar las escrituras y poder entonces guardarla en nosotros. Porque recuerda que la clave es guardar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Josué 1:8, tú te lo sabes, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Aquí tengo el mío. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes. Ahí está la fórmula para guardar la palabra. ¿Cómo puedes guardar tu palabra para que al guardarla puedas limpiar tu camino? Hablándola y meditándola. Así guardas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Todo lo que hables, que sea la palabra del Señor. Y luego medita en esa palabra. Meditar es darle vuelta a esa palabra. Y cuando tú le das mucha vuelta a esa palabra comienza a coger peso y va a bajar a tu espíritu. Y cuando la palabra baja a tu espíritu, ya quedó guardada. Nadie te la puede sacar de ahí. Nadie. Una vez fue guardada, ahora tienes el poder de ella en ti para hacerla. Porque tú no puedes hacer la palabra si solo está en tu mente. Tú solo la puedes hacer si esa palabra está revelada en tu espíritu. Obedecer la palabra de Dios en las fuerzas de uno no se puede, es imposible. Estarás frustrado siempre. Pero cuando esa palabra fue escrita en las tablas de tu corazón, cuando esa palabra fue guardada en tu corazón, entonces dice el versículo, Josué 1:8, estamos leyendo, ¿cierto? Dice, para que guardes y hagas. Entonces, ¿qué es antes de hacer? Guardar. Tú no puedes hacer sin guardar. Tú tienes que primero guardar la palabra para entonces poder hacerla. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Guardamos la palabra del Señor en nuestro corazón. Y dice el versículo 11 del Salmo capítulo 119 que estamos leyendo: en mi corazón, ponme el 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. He guardado tus dichos en mi corazón y por eso no peco. Entonces mira qué cosa tan sencilla. ¿Cómo hacer para no pecar? Guardando la palabra del Señor. Porque esa palabra no te dejará pecar. ¿Por qué no te dejará pecar? Porque esa palabra generará temor de Dios en ti. Poderoso, ¿no? Entonces ya pecar para ti es un tormento. Es que para una persona que está llena de temor de Dios, pecar es una cosa imposible prácticamente. Se vuelve muy difícil porque el miedo es tan fuerte de salirse de esa cobertura que no lo hace. Él tiene tanta palabra en su corazón que puede medir las consecuencias de una manera rápida. Entonces él encuentra dónde está el peligro y prefiere no meterse en ese peligro. Le dice, no, yo no hago eso. Ay, pero tan aburrido. Llámame como quieras, pero yo no voy a destruir mi vida por darte gusto. Dime lo que sea, dime retrógrada, dime aburrido, dime tonto, dime estúpido, dime anticuado, como quieras decirme. Pero por hacerte feliz a ti, yo no voy a hacer mi vida infeliz. Yo prefiero construir bien para cosechar bien los tiempos que vienen. ¿Eso es sabiduría o no? ¿Cuántos sabios están esta mañana presentes? Entonces guardamos su palabra y al guardar su palabra no pecamos contra Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú guardas, puedes hacer, Josué 1:8, recuerda, puedes hacer lo que está escrito en esta palabra. Si tú no lo guardas, no lo puedes hacer. Pero si lo guardas, lo puedes hacer. Y dice ahí el versículo, otra vez volviendo a, yo sé que estoy paseando aquí para allá, pero Josué 1:8, terminando el versículo, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué va a pasar? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tú escuchas la voz de Dios en medio de tantas voces y la obedeces. La gente te invita a hacer cosas malas, pero tú dices, no, yo por ahí no voy. Ese no es el camino que yo quiero tomar. Tú tienes palabra en tu corazón y esa palabra es lo que te hace mantener lejos de todo eso. Sigues la voz del Señor y no sigues el camino de los malos. No escuchas los consejos de las personas malas, porque hay personas malas y el problema es que las personas malas también dan consejos, pero no son consejos buenos. ¿Cuánta gente hay contigo en tu entorno que te dan consejos?
Pero piensa, ¿cuántos de esos consejos son verdaderamente buenos? Que te llevan a algo bueno, no que te hunden más en tu problema. Está triste, vamos y nos tomamos unas cervezas, vamos y unas muchachas que yo conozco. No sea tan bobo, hermano, mire esa vieja como lo trata. Camine, vámonos de farra y de malas, que igual se le va a pasar. Usted llega al otro día y se le pasa, porque igual ¿qué va a hacer sin usted? Fresco. Así hablan los malos. Tú nunca escucharás ese consejo de un hombre de Dios, jamás. ¿Qué diría un hombre de Dios? Arregla tu matrimonio, reconcíliate, busca la manera de solucionar esos problemas, únete a tu esposa, no la vayas a embarrar, no te vayas por allá a cometer errores que después te van a costar caro. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Esos son mis amigos, los que me dicen, vamos a buscar de Dios. ¿Cuáles deberían ser tus amigos? Los que te dicen, vamos a la casa del Señor. Pero los que te quieren alejar de las cosas de Dios, esos no deberían ser tus amigos. Cuando te dicen, ¿por qué vas tanto por allá? ¿Qué pereza usted en esa iglesia? ¿Para qué tanto? Esos no son tus amigos. Ellos te están tratando de alejar de lo único que te puede salvar la vida. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. No los consejos de malos, no los escucho. Salmos capítulo 1 lo dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo, ¿me lo pones? Ni estuvo en camino de pecadores, porque hay caminos que tú tomas y esos caminos te pueden llevar a la muerte. Hay personas que piensan que su camino es derecho, pero su fin es camino de muerte, dice la palabra. ¿Cuánta plata te gastaste en farras? Hice un sondeo en el culto de las 8 y algunas personas me dijeron más o menos cuánta plata se gastaban cada vez que salían de farra. Uno me dijo que se gastaba más o menos 400,000 pesos cada vez que salía. El otro me dijo que se gastaba más o menos 1,000,000. Se nota que el uno tomaba whisky y el otro cerveza, pero igual. No, mentira. Pero piensa en esto. Gastando 1,000,000 de pesos o 500,000 pesos o 400,000 pesos en cada salida. Suma eso por 100 días que tú fuiste a farrear y eso es poquito. ¿Cuánta plata perdiste? 100 millones de pesos, con eso hubieras montado un negocio. Con eso tendrías una super camioneta. Hubieras dado para un apartamento. Hubieras pagado 2 carreras. Bueno, una carrera. Media carrera, como están los precios, pero por lo menos hubieras hecho algo. ¿O no? Pero esa plata, tanta plata, ¿sabes dónde se quedó? En el orinal. Ahí se quedó. Literal. Qué tristeza. Convertiste tu dinero en chichi. Eso fue todo lo que hiciste. Por andar en consejos de malos. Por andar en caminos de pecadores. Buscando lo que no debías. Obedeciendo a los necios que te invitaban a destruirte. Que te invitaban a despilfarrar las bendiciones que conseguiste con tu vigor, con tu energía. Ahora tienes una edad más adulta y no tienes la misma lucidez, no tienes la misma fuerza que antes, ya no puedes producir igual que antes, aunque con Dios sí, y Dios puede restituir, gloria a Dios. Hablo muy humanamente, pero es que es la verdad. ¿Cuántas cosas perdimos en la vida solo por andar en caminos de pecadores y por estar recibiendo consejos de malos? ¿O no? Pero es bienaventurado, dice el versículo, es bienaventurado, o sea, doblemente bendecido. Es bienaventurado el hombre que no recibe consejos de malos, que no anda en caminos de pecadores y no se ha sentado en silla de escarnecedores. Sino, dice, sino que en la ley de Jehová, otra vez, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo no va a prosperar si le alcanza la platica? Si en vez de despilfarrarla en los vicios, la gasta, la invierte, la reproduce, la multiplica. Es que la plata es buena y la plata se necesita. El dinero no es malo, el dinero es una bendición, pero cuando se sabe administrar. Lo malo es amar el dinero, lo dice la Biblia.
pero tú necesitas esa platica que te puedes ahorrar en vez de ir y gastarla por allá con tus amigos. Con eso tú puedes hacer algo bueno para tu vida, construir, echarle otro piso a tu casa, arrendar un apartamento y entonces tener un ingreso más. ¿Por qué no? Invertir en un negocio, hacer algo, bendecir a otras personas, pagar la universidad de tus hijos. Hoy hay muchas personas sin estudios porque sus papás fueron borrachos, porque la plática que debieron invertir en su familia se la despilfarraron en los vicios. Entonces, cuando Dios te dice que seas santo, no lo hace por molestarte la vida, lo hace porque te ama y quiere que seas prosperado y seas bendecido. Esa es la voluntad de Dios para ti, que te vaya bien, que en todo lo que emprendas te vaya bien. Josué 1:8, terminando el versículo, otra vez es Josué 1:8, dejémoslo descansar, pero dice el versículo: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito en la palabra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Guardando la palabra de Dios en nuestro corazón, meditando en la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios, es que comienza a producirse en nosotros el temor de Dios. Y el temor de Dios es lo que perfecciona nuestra santidad. ¿Vamos bien o no? ¿Cuántos quieren vivir en más santidad para Dios? Bueno, aquí ya tenemos el paso número 1. Ama la palabra, busca la palabra, llénate de palabra. En esta iglesia no hay problema con eso, porque sé que esta iglesia ama mucho la palabra de Dios. Esta iglesia se deleita en la palabra de Dios. Tú hablas con cualquier miembro de esta iglesia y sabe palabra, porque ama la palabra de Dios. Hablas con los niños allá que están en la escuela infantil y te dicen palabra, porque aquí les enseñamos la palabra y ellos aman la palabra de Dios. Es el principio de la sabiduría. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. Es así como nosotros nos perfeccionamos. Pero número 2, ¿cómo más tú te limpias? ¿Cómo más perfeccionas o creces en ese temor de Dios para poder perfeccionar la santidad? Oración. Di conmigo, oración. ¿Por qué la oración es tan importante? Mateo capítulo 26, versículo 41, Jesús dijo estas palabras. Fue Jesús. Él dijo así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, como tú eres consciente de esto que dice Jesús, tu carne es débil, entonces tú buscas a Dios en oración. Orar es el acto más humilde que puede hacer una persona. ¿Por qué digo el acto más humilde? Porque cuando ora está reconociendo su absoluta dependencia de Dios, porque lo necesita. Una persona que ora sabe que no puede sola, que necesita a Dios en su vida, porque reconoce sus debilidades y sabe que sin Dios su vida sería un desastre. Entonces Jesús dijo: oren para que no entren en tentación. ¿Cuándo oramos? ¿Cuando las cosas están mal? ¿Solamente? No, orando en todo tiempo. Eso lo vimos hace 8 días. En todo tiempo. ¿Por qué? Hay tiempos buenos, hay tiempos malos. Y fíjate que siempre habrá una inclinación en los cristianos a descuidar su vida de oración cuando todas las cosas están bien. ¿Por qué pasa eso? Porque comenzamos a percibir cierta sensación de seguridad e inconscientemente que nos creemos el cuento de que no necesitamos a Dios porque todo está bien. Pero cuando las cosas van mal, cuando te dice el doctor que hay una enfermedad, cuando te hablan de tu hijo, cuando alguna cosa pasa, ahí sí oramos: Señor, ayúdame, y buscamos, hacemos cadenas de oración, le pedimos a todo el mundo que oren. ¿Por qué? Porque el corazón está quebrado. ¿Y qué tal si nos quebramos voluntariamente también cuando las cosas están bien? Un corazón contrito y humillado nunca Dios despreciará. Quebrantarnos nosotros mismos es un trabajo, es algo que nosotros deberíamos hacer todo el tiempo. Quebrantarnos, no esperar a que un problema nos quebrante, sino quebrantarnos voluntariamente todos los días delante de Dios, diciéndole: Señor, aunque todo parece que está bien y quieto, yo te necesito, Señor.
Y dice el Señor acá en este versículo: velen y oren para que no entren en tentación. Entonces la palabra es lo que tú guardas para no pecar contra Dios, pero la oración es eso que te mantiene a ti sin caída, lo que no te permite sucumbir ante la tentación, porque la tentación puede venir de 1000 formas, pero tú puedes resistir esas 1000 formas con las que venga, porque si tú eres una persona de oración, tú sabes que esas oraciones te sostendrán, te mantendrán firme. Aleluya. Yo miro hacia atrás y veo cómo Dios ha sido conmigo y le doy toda la gloria a mi Señor. Porque uno de los miedos más grandes que yo tenía antes de comenzar mi ministerio, ¿saben cuál era? Fallarle a Dios. Yo decía, pero es que ser pastor y comenzar a predicar y hacer lo que hago hoy, pero antes de hacerlo yo decía, ¿qué tal falle? ¿Qué tal peque? ¿Qué tal caiga y le destruya la vida a las personas? Yo prefiero no jugar con eso. Y eso me detenía y no me dejaba dar pasos de fe. No me dejaba arriesgarme a comenzar a desarrollar el ministerio que Dios había puesto en mí, porque yo no quería dañar la fe de las personas. Yo no quería ser un fracaso y desilusionar a aquellos que estaban buscando a Dios con sinceridad. Y por eso tenía temor y temblor de hacer el ministerio. Yo le decía, Señor, no me pongas a predicar, déjame, yo toco mi guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz y ya. Y con eso la hago. Pero predicar, ser un pastor, eso es mucha responsabilidad. Pero el Señor me enseñó este principio. El Señor me dijo: tú no te podrás mantener de pie en tus fuerzas. Yo soy quien sustento tus pasos en mis caminos para que no resbalen. Si tú me buscas en oración, nunca caerás. Y desde ese día estoy hablando más o menos desde que tenía 20 años de edad. Ya han pasado 21 añitos hasta el día de hoy, y yo le puedo dar la gloria a mi Señor porque ha sido Él el que me ha sostenido, el que me ha mantenido. ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué? No me las creo que soy yo, y no me las creo que soy fuerte y que ya soy el súper espiritual. Yo no me creo ese cuento. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Cuídate de ti mismo. El que piense estar firme, mire que no caiga. Dice en Proverbios: ¿acaso tomará el hombre fuego en sus manos sin que sus vestiduras ardan? ¿Acaso caminará el hombre con sus pies descalzos sobre brasas calientes sin que sus pies se quemen? No, tú no puedes jugar con fuego. Tú necesitas estar todos los días llenando tu copa, llenando tu espíritu, llenándote de Dios. Y si con mucha sinceridad y también con mucha humildad te revelo cuál es el secreto que me ha mantenido hasta acá y dándole toda la gloria a mi Señor, ¿sabes cuál ha sido? Que todos los días me he presentado delante de Dios y le he dicho: yo no puedo solo, te necesito. Necesito que renueves mis fuerzas, necesito que me sostengas, porque yo sé lo débil que soy. Y yo sé que si me aparto de ti un momento podría destruir todo lo que con tanto esfuerzo se ha construido. Por eso te necesito en mi vida, Señor. Es por eso que el punto de encuentro se llama oración, porque es el lugar donde tú derramas tu corazón delante de Él, reconociendo tus imposibilidades y aferrándote a las posibilidades del que todo lo puede. Y es el Señor el que nos sostiene, el que nos mantiene y nos guardará sin caída hasta que Él regrese por nosotros. Pero hay que aprender a confiar en Dios y hay que buscarlo. La oración te ayudará a perfeccionar la santidad, porque en esa oración tú desarrollas ese temor a Dios también. La palabra y la oración tienen que ir juntas y tienen que ser los dos ingredientes fundamentales en la vida de un cristiano, ya que estas dos son las dos disciplinas más básicas del cristiano. Súmale a esto congregarte fielmente y tienes las 3 disciplinas básicas del cristiano. Y ya puedes desarrollar muchas más, como ayunar, otras disciplinas que te van a servir, pero estas a ti te mantienen vivo y te mantienen sin caída, porque es el Señor el que te sostiene. A veces la gente me dice, me manifiestan que admiran de mi vida fortalezas o que ellos ven como fortalezas, y la verdad a mí me da risa, porque a veces me ven fuerte en áreas donde sé que soy muy débil.
y me dicen, uy, tremendo como tú haces. Y yo por dentro digo, bueno, gloria a mi Señor. Siempre digo gloria a Dios. Pero sabes, en mi corazón digo, gracias Señor, porque tú eres el que te haces fuerte en mi debilidad. Si no fuera por ti, yo ya hace mucho la hubiera embarrado. Hace mucho hubiera hecho un desastre, hubiera acabado con todo. Pero es Dios quien te sostiene y nunca olvides eso. Por eso ten en cuenta que si tú no oras, te vas a caer de tu firmeza. Es la oración lo que te mantiene en Dios. Palabra y oración, eres más que vencedor en Cristo. Todo el tiempo. Aleluya. ¿Estamos bendecidos? Número 3. Y con esta termino. Cuida tu alma. Cuida tu alma. ¿Cómo es eso de cuidar tu alma? ¿Cómo la cuidas? Cuidar el alma es cuidar los sentidos físicos. ¿Por qué? Porque los sentidos físicos es los canales por donde entra la información al alma. Lo que tú oyes, lo que tú ves, puede corromper tu alma. Una canción podría dañar tu mente o no. Una conversación con ese amigo que hace mucho no veías y te lo encontraste preciso, y cuando te pusiste a hablar con él recordando viejos tiempos, después te fuiste de ahí y ahora tienes ganas de pecar y dices, ¿qué me está pasando? Una mala conversación, dice la palabra, corrompe las buenas costumbres. Los malos amigos destruyen el buen carácter. Entonces debes cuidar tu alma. Y no es por ser religioso. Yo te doy este consejo con amor y con humildad, pero cuídate mucho en lo que escuchas. Cuídate mucho en lo que ves, porque esa información puede comenzar a dañarte. El enemigo quiere sembrar malas semillas en tu mente, porque ahí ellas comenzarán a crecer y luego te llevarán a hacer cosas muy malas, porque el que peca, no peca porque tuvo una oportunidad de pecar. El que peca, peca porque lo premeditó. Todo se gesta en la mente y Santiago explica eso. Santiago dice que el que es tentado no diga que Dios lo tentó, porque Dios no tienta a nadie, porque no puede ser tentado por el mal, sino el que es tentado es porque de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y luego, una vez concebido el pecado, da a luz la muerte. Es un proceso de gestación. Comienza una intención, comienza una pequeña información que abre un punto de quiebre, una ruptura en tu fortaleza. Es como una gotera que comienza a quebrantar esa piedra, esa roca comienza a dañarse. Entonces, como la humedad que comienza a comerse una pared, comienza siempre por cosas pequeñas. Una pequeña idea, una palabra inmoral que dijo esa persona que escuché, una escena de la película que estaba mirando. Cualquier cosa puede comenzar a carcomerte de dentro hacia afuera, porque se comienza a convertir en una idea. Esa idea comienza a crecer hasta que se convierte en una fortaleza. Y una vez que la persona ha concebido el pecado, dice la Biblia, ahora dará a luz la muerte. Porque así es. Tú no puedes decir, es que no sé qué me pasó, la verdad, yo estaba bien con Dios, pero no entiendo. No, eso es mentira. Siempre una persona, antes de caer en algún pecado, primero tuvo que haberlo cometido muchas veces en su mente. ¿Sí o no? No nos digamos mentiras. Todo comienza con la peligrosa imaginación, porque es peligrosa. La imaginación, esa máquina creadora, te lleva a escenarios que no existen. Comienza a crear momentos, a crear situaciones, arma escenas y pone tu vida en un cuadro imaginario. Comienza a formar una relación artificial entre tú y tu sueño, entre tú y tu idea, entre tú y tu imaginación. Luego, eso cuando comienza a ser fuerte, como la mente del hombre tiene capacidad creadora, luego comienza a crear escenarios, a crear espacios físicos, comienzan a formarse momentos, lugares, y el diablo, quien impulsa y patrocina todas estas pecaminosas imaginaciones, comienza a mover sus fichas para que las circunstancias comiencen a darse, para que tú materialices aquello que ya hiciste en tu corazón muchas veces. Así es. Y no puedes decir que Dios te tentó. No puedes decir que no sabes qué te pasó. No puedes culpar a nadie.
porque tú eres el portero de tu corazón. Tú decides qué entra y qué sale. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tú dejas entrar una información mala a tu cerebro, eso comenzará a destruirte. Es por eso que Pablo en su segunda carta a los Corintios dice: derribando fortalezas que se levantan en contra de la verdad y llevando a cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero él empieza diciendo esto: aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos que se levantan en contra de la verdad y toda altivez, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tú comienzas a cuidar tu alma, estás en constante oración, te estás alimentando de palabra, hay temor de Dios en ti. Y cuando hay temor de Dios en ti, se perfeccionará la santidad que Dios quiere que tengas. Y esa santidad atraerá prosperidad, atraerá que todas las cosas te comiencen a salir bien. Porque un cristiano que vive en santidad será un cristiano exitoso en todas las cosas que haga. En todo lo que haga. La santidad es el camino. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivas en santidad. Que vivas para Dios. Aleluya. Y dice la palabra de Dios en segunda carta a los Corintios capítulo 1 versículo 12: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Cuál es tu gloria? El testimonio de tu conciencia. Analiza esta palabra porque es muy poderosa. Pablo dijo: si tu corazón te juzga, mayor que tu corazón es Dios. Pero si tu corazón no te juzga, entonces es porque estás en paz con Dios. El testimonio de tu conciencia es tu gloria. ¿Hay algo que te esté acusando en tu conciencia? Bueno, si tu corazón te juzga, dice la palabra que mayor que tu corazón es Dios. O sea que si hay algo que te está acusando porque hiciste algo malo, ¿qué debes hacer? Ir al que es más grande que ese testimonio de tu conciencia. Y Dios, que está por encima de todo, limpiará tu conciencia. Y yo no estoy hablando de una emoción de tristeza, estoy hablando de la voz de la conciencia, que es la voz del espíritu, porque las emociones son las voces del alma. Es la voz del alma, pero la voz del espíritu es la conciencia. Las cosas del alma se pueden manejar y controlar de una manera sencilla, pero la voz del espíritu, la voz de la conciencia, cuando la conciencia te acusa, solo puede ser limpia con la sangre de Cristo. Porque dice la palabra que la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servirle a Dios con libertad. Es la sangre de Cristo. Tienes que correr al trono de la gracia y tienes que ir allí y decirle: Señor, límpiame, perdóname, pequé, fallé, no quiero seguir así. La sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de todo pecado. Eres limpio y entonces ya tu corazón no te juzga. Gloria a Dios. Y si tu corazón no te juzga, es porque tienes paz para con Dios. Y si estás por ahí bien y no te juzga tu corazón, es porque voy bien. Pero si algo en tu conciencia te está acusando, es porque tienes que hacer algo, arreglar las cosas, buscar al más grande, a Dios que está por encima de tu conciencia. Y el Señor te va a limpiar y vas a estar lleno de esa plenitud gloriosa. Aleluya. Y dice la palabra en Filipenses capítulo 2 versículo 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué es eso? Integridad. ¿Qué es integridad? Es que tú eres la misma persona en público y la misma persona en privado. Eso se llama integridad. Que tú no tienes máscaras, que tú eres el mismo en privado y en público. Eres el mismo. Y dice aquí la palabra sirviendo en ausencia o en mi presencia. Y dice sino mucho más ahora en mi ausencia. Y presta atención a esto: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce el querer como el hacer? Dios. Dios produce el querer como el hacer. Cualquier cosa que tú hagas para Dios es porque Dios produjo eso en ti. Él puso un sueño, Él puso un fuego a arder para impulsarte a hacer algo. Y luego que estuvo en tu corazón guardado, ahora cuando comienzas a ejecutarlo, verás que Dios comienza a hacer todo posible para que realices ese sueño que Dios plantó en tu corazón. Pero ojo, porque muchos he escuchado decir: es que Dios no ha puesto nada en mí.
Si Dios es el que produce el querer como el hacer, ¿por qué Dios no ha puesto el querer en mí? ¿Y por qué no pone esas cosas que sí ponen otros? Pues la respuesta está en el mismo texto. Dice el versículo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si tú no te ocupas en tu salvación, en las cosas de Dios, entonces tampoco habrá en ti un querer de hacer algo, ni mucho menos un hacer. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor, porque es Dios quien produce en ti el querer como el hacer según su santa voluntad. Ese que está ocupado es al que Dios le da sueños. Ese que está buscando de Dios, que está metido, que está sirviendo al Señor, es el que Dios pone sueños, deseos en su corazón. Porque Dios no llama a gente desocupada, Dios llama a personas que estén ocupadas en el servicio de Él. Es donde Dios comienza a impulsar. Ay, pero es que ya hago tantas cosas. Pues puedes una más y Dios te la pone. Y tengo un sueño y quiero que hagas esto. Y Dios comienza a dirigirte, porque Dios no dirige un barco que no esté en movimiento. Él soplará tus velas, Él te llevará por el camino que debes ir, pero tú necesitas ocuparte en tu salvación con temor y temblor, porque es Dios quien produce en ti el querer como el hacer según su santa voluntad. Y luego dice el versículo 14 así: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aleluya. Y luego dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Cuál es el día de Cristo? ¿Cuál es el día del Señor? Cuando el Señor viene por su iglesia. Muchas veces eso lo dice en la palabra, ¿o no? El día del Señor. El día del Señor es cuando el Señor nos lleve. Entonces dice aquí la palabra: ocúpate en tu salvación con temor y temblor, para que Dios ponga en ti el querer y también el hacer, y para que cuando venga el día del Señor tú no tengas que decir: corrí en vano o trabajé en vano. ¿Tú te imaginas llegar ante el Señor y que todo lo que hiciste en esta tierra fue en vano? Eso sería muy triste. Por eso dice la palabra que cuando venga Cristo, en la venida de Jesús, muchos serán avergonzados. Muchos se pasarán la vergüenza de que lo que hicieron no sirvió para nada, no tuvo una trascendencia eterna. Todo será pasado por fuego en el tribunal de Cristo, que es el juicio que concierne a los cristianos. Toda nuestra obra será pasada por fuego. Dios ve lo que hiciste, Dios ve la calidad de tu trabajo, Él ve también la razón por la cual hiciste las cosas, y todo será pasado por fuego. Entonces ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Ocúpate en el servicio a Dios. Ocúpate en la lectura bíblica, en la escudriñar las escrituras. Ocúpate en la oración. Todo esto tendrá una retribución eterna, el Señor te lo pagará. ¿Quieres ser grande en el cielo? Conviértete en el servidor de todos en esta tierra. Esa es la clave. Sírvele al Señor, pero hazlo con amor. Ocúpate en tu salvación y Dios producirá el querer como el hacer según su santa voluntad. Ocúpate en las cosas de Dios. Aquí ustedes ven personas sirviéndole a Dios. Miren a Alexis en el piano. Llegó a las 7 de la mañana y se va a ir a las 2:30, 3 de la tarde. ¿Por qué? El de la batería, los que están tocando acá, porque nos faltan manos. Pero ellos con amor se quedan y hacen su trabajo. Están ocupándose en la salvación. Y sabes algo, una persona que se ocupa en las cosas de Dios será una persona que tendrá bendiciones acá en esta vida presente y también en la eternidad. Porque hay salario para tu obra. Pero tienes que hacerlo con amor. Tú no puedes hacerlo porque sí. Todo esto te lleva a vivir una vida santa. Cuando tú estás ocupado en las cosas de Dios, no tienes espacio para las cosas del mundo. Puedes vivir más fácil en santidad. Deja de servirle a Dios y verás que el mundo comienza a traerte. Y comienzas a participar de cosas que el mundo te ofrece. Por eso yo te hago una invitación: involúcrate, sirve. Allá los de producción a veces les toca 3 cultos seguidos hasta que terminamos y nos vamos exhaustos a casa. Llegamos a casa a dormir porque la verdad estamos tan cansados todo el día. Nuestro cuerpo gastado, pero nuestro corazón contento. Nuestro corazón feliz, porque no hay nada más hermoso que servirle al Señor. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Un día le preguntaron 2 de sus discípulos a Jesús: Jesús, cuando vengas en tu reino, deja que uno esté a tu lado y que yo esté a tu izquierda.
Y mandaron la mamá para que también le dijera lo mismo a Jesús. Jesús, cuando vengas en tu reino, deja que mi hijo esté a la derecha y mi otro hijo a la izquierda. Y Jesús dijo, no, es que eso no me concierne a mí, eso solamente lo da mi Padre. Pero luego dijo, el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que convertirse en el servidor de todos. Ocúpate en el servicio, ocúpate en las cosas de Dios. Ponte sobre tus pies, iglesia. Aleluya. Porque queremos que Dios produzca en nosotros el querer como el hacer según su santa voluntad. Y poder vivir en esa vida de santidad, esa vida que nos lleva a vivir en la plenitud de sus promesas. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos quieren vivir en esa vida de santidad? Esto es precioso, esto es hermoso. Levanta tus manos al Señor, exáltalo.